Andrea Portela, de la asignatura Biología Animal para el periodo 2016-1, presenta Dermochelis coriacea, la tortuga laúd. Pero, ¿por qué la tortuga laúd? Primero, importancia de las tortugas marinas en general, en ámbitos tanto económicos como ecológicos, los cuales han tenido una gran relevancia a lo largo de la historia, desde la visión mística de los primeros asentamientos humanos hasta la visión consumista del hombre moderno. Segundo, la tortuga laúd cuenta con características tanto morfológicas como comportamentales que la diferencian en gran medida de otras especies, como por ejemplo su gran distribución geográfica, su gran tamaño corporal, el especial caparazón que posee, los mecanismos que emplea para regular la temperatura corporal, su especial ciclo de vida, su dieta y las peculiaridades de su proceso reproductivo. Y tercero, la importancia de generar conciencia sobre la conservación de la especie, debido a que si no se tiene en cuenta, podríamos estarnos acercando a la extinción de la especie. Comenzaremos hablando sobre sus aspectos taxonómicos. Principalmente pertenece a la clase Autopsida del orden Tertulidae y a la familia Dermochelidae. Fue mencionada por primera vez por Van Dijk. Filogenia. De Chelonidae surge la tortuga laúd y en la otra rama surgen las otras especies de tortugas marinas. Encontramos Natatur depressus, Chelonia midas, Eretmochelys imbricata, Careta careta, y en Caertini encontramos Lepidochelys olivacea y Lepidochelys quema. Así se puede considerar a la tortuga laúd como el taxón hermano de todas las tortugas. Biogeografía. La tortuga laúd es la especie de tortugas marinas con más amplia distribución a lo largo del globo, tal como podemos percibir en este mapa, ya que se le ha encontrado en todos los mares templados y tropicales. Esto debido a sus hábitos pelágicos y a ciertas adaptaciones anatómicas. Plan corporal. Una de las características más relevantes es el gran tamaño de la especie, ya que no hay otro quelonio que sea tan grande como este. Aquí podemos ver una comparación entre el tamaño de la tortuga y el tamaño de un humano. Se sabe que tanto machos como hembras son de igual tamaño. Por otro lado, su caparazón, en lugar de ser duro, es una capa delgada y continua de piel elástica, el cual se eleva en 7 crestas longitudinales. Este diseño aerodinámico le permite realizar un nadado de manera suave y fácil. Posee unas aletas anteriores bastante largas y fuertes. Las posteriores son cortas y en forma de paleta. Su cabeza es muy grande y presenta sobre el maxilar 2 aberturas profundas en forma de W. No es posible distinguir el cuello. Su pico es bicúspide y no poseen orejas externas, y no pueden retraer sus extremidades y cabeza dentro del caparazón. Ahora hablaremos de la biología reproductiva. La tortuga laúd presenta un tipo de reproducción sexual con un individuo macho y otro hembra. Las principales estructuras reproductivas son, en primer lugar, las gónadas en cada individuo, tanto macho como hembra, 2 oviductos en cada hembra, los cuales abren independientemente en la cloaca, el cual es un tubo expandible presente en ambos sexos, conectado además con el sistema digestivo. Este suele ser más largo en las hembras. La tortuga laúd presenta fertilización interna, con una tasa de fertilización mayor al 90%. El cortejo incluye una serie de acciones tales como seguir a la pareja, el meneo de la cabeza, empujarse o morderse,
olfatear o tocar la cloaca del otro, y la excitación a través de las aletas delanteras. Los intentos de cópula por parte del macho se dan antes y durante la estación de puesta, y el apareamiento se realiza en el agua. Se sabe que los machos muestran cierta fidelidad a las zonas de cópula. Ciclo reproductivo. La estación reproductiva dura aproximadamente 4 meses en total, y la tortuga laúd no suele reproducirse durante 2 años consecutivos. En esta época de puesta, la hembra puede dejar de entre 1 a 14 nidos. Se sabe que para aparearse y anidar retoman su lugar de nacimiento, generando así cierta fidelidad al lugar. La reproducción de la tortuga laúd es estacional y usualmente coincide con la época húmeda y cálida del lugar de anidación. Algunos estudios concluyen que la edad sexual de la tortuga laúd podría estar entre los 6 y los 16 años. Estudios de multipaternidad han demostrado la existencia de casos de poliandría, poliginia y hembras con nidos monoparentales. Por esto se presenta el almacenamiento de esperma. Modo reproductivo. La tortuga laúd es ovípara con un complejo proceso de anidación. Así, la primera fase de este consiste en la elección del lugar, el cual es clave para el éxito de eclosión. En este mapa podemos ver las principales zonas de anidación. En este, las hembras salen del mar por la noche. Posteriormente, empieza a cavar el nido con sus miembros posteriores. Lo tapa y regresa al mar. Así, el proceso de anidación tiene una duración de entre 93 y 117 minutos, generando aproximadamente de 80 a 90 huevos. Posterior al proceso de anidación viene la incubación, realizada por el calor retenido en la arena. De esta temperatura depende el radio sexual de los neonatos, ya que cuando es alta se producen más hembras y cuando es baja se producen más machos. Los huevos en general tienen una tonalidad cremosa y miden aproximadamente de 49 a 55 milímetros de diámetro. Una característica propia de la especie es la presencia de los falsos huevos, los cuales se depositan de último en el nido como una estrategia de defensa contra depredadores o para evitar la entrada de arena que limita el intercambio gaseoso de los huevos. Los nacimientos de la tortuga laúd son sincronizados en cada nido, durando aproximadamente 3 días en salir del nido, y se han encontrado ciertos factores que influyen en la supervivencia de los neonatos, comenzando por el bajo cuidado parental, la presencia de depredadores, la inundación, la erosión de la arena, la generación de infecciones debido a la presencia de microorganismos y la presencia de raíces. Todos estos factores generan una mortalidad del 90% en los neonatos. Posteriormente inician su migración hacia el mar. Morfología de los neonatos. En general poseen una longitud de entre 50 y 70 milímetros y un peso de entre 35 y 50 gramos. En general poseen una coloración negra lustrosa, con pequeñas manchas blancas sobre la cabeza y el cuello, e hileras de escamas blancas a lo largo del caparazón. El patrón nutritivo es lecitotrófico, ya que el embrión se alimenta de la yema, y en general del tamaño de los huevos dependerá del tamaño de los neonatos. Dimorfismo sexual. Parece ser que no hay una diferenciación obvia entre los dos sexos de la tortuga laúd. Aún así, la cola del macho es más larga y su perfil. Fisiología. Los rangos metabólicos de las tortugas marinas deben ser más elevados que en otros reptiles, debido al costo metabólico que requieren para nadar largas distancias. La tortuga laúd es una especie ectotérmica.
y por ende la temperatura del ambiente cambiará la temperatura corporal. Esto se convierte en un problema para la especie en el sentido de que está rodeada por un ambiente acuático, con una temperatura promedio de 0 grados centígrados. Aún así, debido a una serie de medidas de conservación de la temperatura, la mantendrá en 18 grados centígrados. Se le ha considerado también como una especie gigantoterma, ya que tiene la facilidad de mantener una temperatura constante gracias a su mayor volumen y superficie. Entre estas medidas de conservación están los vasos sanguíneos localizados en los hombros, los cuales, dirigiendo sangre dentro y fuera de las aletas, sirven como unidades de intercambio de contracorriente de calor, ya que calientan la sangre que ha circulado a través de las aletas frías. A esta adaptación se incluye el largo de las tortugas, el cual reduce el escape de energía a través de su piel. Además, realizan intercambios de calor a través de sistemas capilares de sus extremidades. Respiración. Poseen pulmones con múltiples cámaras que permiten un rápido y eficiente intercambio de gases, soportando grandes volúmenes de marea y altos rangos de flujo respiratorio. Enfermedades. Diferentes factores como la contaminación, la temperatura y el cambio en la salinidad reducen la capacidad inmunológica de la tortuga frente a diferentes enfermedades, siendo más frecuentes en tortugas de cautiverio. También presentan parásitos como sanguijuelas, tremátodos y nematodos. Crecimiento. La especie posee altos rangos, mayores que en otras tortugas. Se cree que es debido a la presencia de vasos sanguíneos en las terminaciones cartilaginosas. Así, los juveniles pueden convertirse en adultos más rápido que otras tortugas. Se cree que en aproximadamente 3 meses doblan su tamaño. Pero ¿cómo es posible si se alimentan de animales que son la mayor parte de su cuerpo agua? Es por eso que necesitan comer demasiado. El sistema digestivo tiene dos peculiaridades principales: un esófago muy largo y un estómago complejo. Además, el sistema digestivo termina en la cloaca. Ecología y comportamiento. Poseen una historia de vida notable en la que desde neonatos hasta adultos presentan cambios ontogenéticos que van acompañados con cambios de hábitat, tal como se presenta en esta imagen. Migraciones. Son capaces de recorrer distancias desde 5.000 kilómetros hasta 8.000 kilómetros, debido principalmente a su resistencia a aguas frías. Generalmente parte de los lugares de alimentación ubicados en los mares fríos y se desplazan hacia los lugares de reproducción, en los mares cálidos tropicales. Se guían por eventos oceanográficos y no geográficos, ya que, por ejemplo, van de una altitud alta a una baja en el invierno y viceversa durante el verano. Ectoparásitos y simbiontes. Se han encontrado zancudos del género Anopheles succionando la sangre de la tortuga durante la ovoposición. También se pueden encontrar cirrípedos que son considerados como parásitos durante la fase de desove y de apareamiento. Y se han encontrado peces acompañantes rémora. Se alimentan principalmente de esponjas y nidarios, ayudándose con una serie de espinas en la boca que les ayuda a retener el alimento. Comportamiento de buceo. Dermochelis coriacea es una nadadora lenta, realizando movimientos unísonos de sus aletas frontales, y son las tortugas que mayores profundidades alcanzan, superando a orcas y delfines. Pueden durar bajo el agua hasta 85 minutos. Importancia económica. Esta especie ha tenido una gran relevancia económica en muchos países, no solo por el valor comercial de la caza, sino también por el comercio de sus huevos, el cual ya está prohibido en varios países, y también por las inversiones económicas que se deben hacer en aras de la conservación de la especie. El desove de las hembras también genera un atractivo turístico al poder ver los neonatos emerger, y estas a su vez generan una limpieza en las playas por medio de sus aletas, asegurando la ganancia económica.
Por otro lado, el depositar tantos huevos representa una fuente de alimento para otros animales, tales como insectos, cangrejos, aves y otros mamíferos, quienes a su vez pueden ser importantes para la economía de los humanos. Y aunque actualmente distintas comunidades aborígenas dependan de la tortuga laúd para el sostenimiento de su economía, es el comercio desmesurado de la especie el que ha llevado a la misma al borde de la extinción. Conservación. Dermochelis coriacea está clasificada como una especie en peligro crítico, lo cual significa que ha disminuido su población en un 80% en las últimas 3 generaciones. Un ejemplo de esto es que la costa pacífica de la costa de México recibía miles de tortugas anidando, hoy día solo recibe unas pocas cientos. Esto a causa de los humanos, quienes somos entonces los responsables de reparar este daño, ya que sin la tortuga laúd, especies como las medusas, al ser sus presas principales, aumentarían su población, afectando así el equilibrio de los ecosistemas marinos. Además del consumo de subproductos derivados de la especie, aspectos como las basuras en los mares y en las playas, la construcción de infraestructuras y la pesca incidental han generado la problemática actual sobre la disminución de las poblaciones de la especie. Otro factor influyente es la presencia de sustancias tóxicas en los mares. Se ha encontrado que los que más afectan a la tortuga laúd son mercurio y selenio. Afortunadamente existen maneras de evitar estas amenazas. Por ejemplo, evitar el consumo de subproductos de la especie, cuidar el hábitat y denunciar las prácticas incorrectas, y durante la temporada reproductiva tener en cuenta. En primer lugar, no caminar sobre los nidos, no hacer camping o fogatas, evitar dejar objetos que puedan ser obstáculos para las tortugas, mantener otras especies de animales alejados, tales como perros o caballos, evitar la iluminación artificial en las playas y las fotos con flash, no arrojar basuras, sobre todo bolsas plásticas, ya que las ingieren confundiéndolas con medusas. En cuanto a las prácticas incorrectas de pesca, es importante, en primer lugar, evitar las rutas que emplean las tortugas, revisar constantemente las redes y no dejar artes de pescar a la deriva. Y durante la navegación se debe estar atento para evitar chocar con las tortugas. Actualmente existen propuestas legales para la conservación de la tortuga laúd. En el ámbito internacional encontramos la Estrategia Mundial para la Conservación de las Tortugas Marinas en México, la Unión Mundial para la Naturaleza y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. En el ámbito nacional existen diferentes instrumentos jurídicos actualmente y existe el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Continentales y Marinas de Colombia. Un paso importante en términos de conservación de la tortuga laúd en Colombia fue la anidación de una tortuga en las playas de Santa Marta el pasado 13 de abril, después de 25 años. Espero hayan disfrutado este video y muchas gracias por su atención.